Hace algún tiempo, emprendimos un gigantesco tour que nos ha llevado a diferentes rincones del mundo, en donde irrumpimos las paredes de aquellas casas que ocultan historias macabras y enigmáticas que las ha llevado a poseer el título de casas embrujadas. En nuestro recorrido, hemos encontrado que algunas de las más impresionantes historias se encuentran en nuestro lado del mundo, en donde existe una inmensa cantidad de propiedades que aterran a todos quienes han tenido la oportunidad de conocerlas. Y por eso, en Viral Top, venimos hoy con un enorme compendio, en donde conoceremos algunas de las casas embrujadas más aterradoras de Hispanoamérica. La Casa del Mustang, Puerto Rico. Se trata de una casa abandonada que se encuentra en un estado deplorable en la actualidad. Está ubicada en la ciudad puertorriqueña de Mayagüez y la energía que desprende es tan maligna que nadie se atreve a construir cerca de sus terrenos. La historia cuenta que, durante los años 60, la familia que habitaba allí se encontraba pasando por una muy mala situación económica que había llevado al padre incluso a pensar en el suicidio. Pues ante el desespero, uno de los hijos decidió realizar un pacto con el diablo, justamente un Viernes Santo, fecha en que se conmemora la crucifixión de Jesús. Desde entonces, la tragedia se apoderó de la familia, y una noche, ojo a esto, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, la actividad paranormal se ha apoderado de la casa y por algún motivo, se piensa que el demonio invocado en aquella ocasión se apoderó de un Mustang abandonado que se encuentra apostado a las afueras de la casa. A lo largo de los años, muchos han sido los intentos de remover el auto de allí, pero ha sido imposible. Incluso, cuando se ha intentado alzarlo con ayuda de grúas, las gruesas cadenas de hierro inexplicablemente se rompen. En la actualidad, ni siquiera el gobierno ha querido hacerse cargo del mantenimiento de la casa, que a pesar de su deterioro y de haber experimentado varios temblores, extrañamente sigue en pie, aterrorizando el sector. Montecassino, Colombia. Algunos de los hechos más oscuros en la triste historia reciente del país cafetero fueron planeados en una impresionante mansión ubicada en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín. Con más de 1.800 metros cuadrados, esta casa se volvió famosa durante la década de los 80, pues allí se ubicaba el cuartel general de los hermanos Castaño, quienes eran los líderes de las autodefensas colombianas. Durante esos años, la mansión fue testigo de innumerables reuniones entre los hermanos Castaño y el famosísimo Pablo Escobar, quienes planearon miles de atentados desde las salas de la mansión. Para el recuerdo, quedan docenas de pasajes secretos, túneles, caletas y cuartos de tortura que hoy por hoy se encuentran habitadas por una gran cantidad de espíritus perdidos que no han podido conseguir el descanso eterno. La mansión se ha convertido en un vecino incómodo del barrio, pues la actividad paranormal y la energía pesada que se da allí atrae tanto a seguidores del mundo paranormal como a sectistas pertenecientes a diversos cultos diabólicos que buscan aprovechar la oscura historia de la mansión para invocar espíritus y hacer sus rituales. La Casa de la Capitulación, Venezuela. Se trata de una edificación colonial ubicada al frente de la Plaza Bolívar, en la ciudad de Maracaibo. Podría decirse que es la construcción más importante de la historia venezolana, pues allí el general español Francisco Tomás Morales firmó la capitulación que dio fin al proceso de liberación venezolano de la corona española. Este hecho, de por sí, la convierte en una casona famosa.
Pero si es tan visitada y asediada por los turistas del mundo, es porque allí habita el fantasma más avistado de toda Venezuela. Josefina Caballero era una mujer joven proveniente de Colombia, quien, debido a su destreza y sus capacidades, fue escogida por la familia Balbuena para que se dedicara al cuidado de su pequeño hijo, quien sufría de síndrome de Down. Pero Josefina era también una mujer extremadamente hermosa y sensual, por lo que muchos hombres la asediaban constantemente, siendo rechazado siempre, pues la joven ya tenía a alguien en su corazón. Una tarde, la joven fue encontrada tirada en la parte trasera de la casa. Había acabado de sufrir una violenta violación y tristemente murió pocas horas después, sin poder denunciar a su asaltante. Su crimen se llenó de misterio, pues cualquiera que pudiera dar un testimonio aparecía asesinado, y finalmente el caso fue cerrado. Se presume que el culpable fue Pablo Balbuena, hijo y heredero de la familia que habitaba la casa en ese entonces. Se dice que después del hecho, el joven nunca volvió a ser el mismo y aseguraba que era perseguido por el espíritu de Josefina. Pablo terminó quitándose la vida. Es desde entonces que se ha visto en incontables ocasiones el espectro de una hermosa mujer con un vestido ceñido de color verde y con un frondoso y hermoso cabello negro que le llegaba hasta la cintura. El espectro aparece en el patio trasero de la casa, esbozando lamentos y llantos. Pero no solo ella aparece allí, sino también una sombra negra que recorre las habitaciones de la casona, y quienes han logrado verla aseguran que infunde un gran temor y rechazo. El Cortijo de los Galindo, España. Una enorme propiedad ubicada en Sevilla, fue en 1975 sede de uno de los crímenes más aterradores en la historia española. El cortijo pertenecía a los marqueses de Grañina y la tarde del 22 de julio del 75 se tiñó de sangre cuando aparecieron 5 cuerpos sin vida asesinados de formas distintas. El caso llamó la atención de toda España y las investigaciones comenzaron, pero el sumario del caso desapareció misteriosamente en agosto del 2014, dejando el crimen sin un culpable sentenciado y sin siquiera un solo sospechoso. A partir de tan oscuro suceso, la enorme propiedad se ha visto envuelta en un oscuro halo de actividad paranormal. Muchos vecinos de la zona aseguran que en las noches se escuchan gritos desgarradores provenir del cortijo e incluso logran verse 5 luces deambulando juntas por toda la propiedad. Pues el cortijo ha sido testigo de varias investigaciones paranormales, en donde, a través de la Ouija, se han realizado invocaciones para tratar de dar con el culpable del crimen. La Casa de los Arcos, Ecuador. Esta casona colonial adorna desde hace más de un siglo el barranco de Tomebamba, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Cuenca. Fue habitada desde su construcción en 1905 por la familia Montesino González, quienes, después de perder a 2 hijos, decidieron vender el inmueble a Guillermo Vázquez durante los años 70. El señor Vázquez vivió poco tiempo en la casa, pues murió de un infarto repentino en unas condiciones bastante misteriosas. El cuerpo del hombre reposa dentro de una cripta ubicada en el interior de la casa. Desde su muerte, comenzaron a presenciarse acontecimientos extraños en el lugar. Objetos moviéndose solos, luces que se encienden y se apagan de la nada, apariciones de sombras y figuras fantasmales.
Se piensa que toda esta actividad es debido a que el señor Vázquez era un asiduo seguidor de los cultos ocultistas y su muerte se debió a una invocación demoníaca que se salió de control. En la actualidad, la casa pertenece a la Universidad de Cuenca y allí funciona una serie de oficinas en donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar sus prácticas, acompañados siempre, por supuesto, por un incontable número de avistamientos fantasmales. Pero sin duda, las mayores víctimas de estos sucesos han sido Víctor Calle y Robinson Rodríguez, quienes han trabajado allí como vigilantes hace más de 2 décadas. Ambos han atestiguado un sinfín de sucesos extraños y aseguran que aunque han aprendido a convivir con esto, nunca podrían considerarlo normal. Uno de los sucesos más tenebrosos que vivieron ocurrió una noche del año 2011, cuando Robinson se encontraba haciendo la ronda y Víctor se encontraba en el escritorio. De repente, Víctor sintió que un frío se apoderó de la habitación y no era capaz de moverse. Y fue entonces cuando sintió que alguien tomó sus 2 brazos y los comenzó a levantar. En ese instante, se escuchó un grito desesperado de Robinson, quien llegó rápidamente a la oficina donde estaba Víctor y le contó que le había sucedido exactamente lo mismo. Sin duda, una experiencia aterradora, pero es tan solo una de las tantas que les ha tocado presenciar. A 4 cuadras de la plaza principal de la ciudad de Cusco, se encuentra la casa más temida por toda la ciudad. Se trata de esta enorme construcción esquinera, que se ha visto invadida desde su abandono por una enorme cantidad de seguidores del satanismo. De su construcción poco se sabe, más allá de que el primer hombre que la habitó fue un policía de apellido Jaramillo, que tenía la oscura costumbre de llevar a su casa a algunos desafortunados presos y, abusando de la ley, los obligaba a realizar todo tipo de trabajos hasta que terminaban perdiendo la vida. Pero este no es el único suceso oscuro que ocurrió allí, sino que varios años después, una mujer perdió la vida a manos de su amante cuando ésta se negó a fugarse con él y abandonar a toda su familia. El hombre, histérico, la golpeó sin piedad con sus propias manos hasta causarle la muerte. Tras este terrible hecho, la familia abandonó el hogar y se mudó a otra ciudad, dejando la casa a su suerte. Desde entonces, la casa se vio invadida por delincuentes y drogadictos que se apoderaron de la casa para cometer allí todo tipo de fechorías. Pero ocurre algo curioso. Durante el día, estas personas invaden el lugar, pero cuando el sol empieza a ocultarse, todos salen de allí sin importar sus condiciones, pues aseguran temer por las aterradoras apariciones fantasmales que ocurren allí. Durante la noche, se escuchan gritos aterradores provenientes de una mujer. Se ven sombras recorriendo toda la casa. Se escuchan fuertes golpes y se ven objetos salir disparados de la nada. También, hace algunos años, se descubrió el cuerpo de un hombre que había cometido suicidio dentro de la casa. Tras investigar su procedencia, se descubrió que había llegado desde Chile, en donde era el líder de una secta satánica muy violenta, y terminó yéndose hacia esta casa, asegurando que el demonio le había ordenado entregarle su alma allí. Este hecho, por supuesto,
solo ha logrado que el temor que infunde la casa sea mucho mayor, y ese temor continúa creciendo más y más. La Quinta Angélica fue en su momento una de las casas más imponentes y elegantes de toda la capital nicaragüense. Tristemente, desde su construcción, siempre se vio envuelta en situaciones aterradoras, por lo que los pobladores cercanos la conocían simplemente como la casa donde asustan. Cuenta la historia que entrados los años 40, la familia Caligari, proveniente de Italia, en donde habían realizado varias estafas, llegaron hasta Managua y ordenaron la construcción de aquella casa. Pero una de las personas a las que habían estafado los había maldecido. Y a esto se debe que aquella casona siempre se haya visto contactada con el mundo infernal. De los Caligari nunca se supo nada, ni siquiera a dónde fueron a parar. Lo que se conoce es que nunca llegaron a habitar aquella casa, y esta permaneció desocupada por casi 10 años, hasta que el prestigioso doctor Julio Ricardo Aguilar la compró y la nombró Quinta Angélica en honor a su madre fallecida. El doctor y su familia pensaron en utilizar la casa para descansar los fines de semana, pero nunca se sintieron tranquilos allí. Todos aseguraban que en la casa se sentía un ambiente pesado, incómodo, bastante tenebroso. Por lo que, poco a poco, dejaron de frecuentarla, llegando a abandonarla por completo 2 años después de adquirirla. Por esos mismos días, el embajador de Francia en Nicaragua, el señor Raymond Pons, pidió que le consiguieran un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, pues quería pasar un fin de semana alejado de su estresante trabajo. Así que sus trabajadores se pusieron en la tarea y dieron así con esta hermosa casona que parecía ideal para el embajador. Este quedó feliz cuando la vio y aseguró que era justo lo que tenía en mente. Así que rápidamente lo dejaron allí solo. Ya entrada la madrugada, el embajador llamó aterrado a la policía, rogando para que fueran a recogerlo. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron en estado de shock y prácticamente no era capaz de hablar. Ya unas horas después del hecho, el embajador contó que desde que estuvo solo en la casa, sintió que alguien estaba allí con él, pero no le dio importancia, pues asumió que se trataba de alguna persona encargada de atenderlo. Cuando se encontraba en la sala, el hombre llamó a aquella persona, pero ésta nunca acudió a su llamado, a pesar de que la escuchaba claramente moviendo objetos en la cocina. El hombre, un poco enfadado de que esta persona no atendiera su llamado, se acercó a la cocina, pero quedó estupefacto al ver que se encontraba totalmente vacía, al igual que el resto de la casa. La situación obviamente lo inquietó bastante y comenzó a sentirse decaído, sin fuerzas y con muchísimo sueño, por lo que decidió tirarse en la cama. El hombre aseguró que sintió que habían pasado horas y horas, pero aún así no se sentía capaz de levantarse. En un punto dado, alguien lo tomó de la cabeza y le embistió una fuertísima bofetada, pero nunca vio de dónde provino. Mientras estaba en esa confusión, algo lo aló de los pies y lo arrastró hasta hacerlo caer de la cama, y fue entonces cuando ganó algo de fuerzas y salió corriendo de la casa para pedir ayuda. Este hecho
llamó la atención de los medios nicaragüenses de la época y fue tan traumático para el embajador que abandonó su cargo a los pocos meses y regresó a Francia. Uno de sus mejores amigos, el respetado escritor Fernando Silva, escribió un libro entero sobre este suceso, asegurando siempre que se le hacía muy extraño que un hombre tan culto y capacitado como el embajador asegurara haber vivido esta serie de eventos tan inexplicables. Por supuesto, este hecho le dio muchísima fama a la casa y comenzó a verse invadida por varias personas que llegaban allí con la única intención de vivir en persona los acontecimientos aterradores que allí se dan, logrando salir siempre con testimonios horrendos. Incluso, en 2 ocasiones, se han encontrado a jóvenes que aparecen muertos allí, con posiciones muy extrañas, con los ojos desorbitados y con expresiones de horror marcadas eternamente en sus rostros. Pues tristemente, el último de ellos, un chico llamado Pablo Acevedo, fue encontrado en el año 2001. Desde entonces, la casa comenzó a ser atacada por las personas con la intención de acabar de alguna forma con su horrible legado. Tanto así que, a la fecha, de aquella imponente casona, solo quedan algunas paredes en ruina, dejando en el pasado los vestigios de lo que alguna vez fue. Aún así, sus ruinas siguen siendo visitadas por muchas personas y muchas de ellas se llevan algunas piedras del lugar, pues aseguran que tienen tanta energía que sirven para realizar rituales oscuros. Por eso, el legado de horror de la Quinta Angélica seguirá aterrando por muchos años más. Entre las muchas leyendas urbanas que viven en el corazón de Montevideo, la capital uruguaya, hay una que aterra a todos por igual, y es que resulta simplemente imposible no sentir escalofríos al pasar por esta enorme mansión, a la que la naturaleza se ha ido comiendo poco a poco. Pero si su aspecto es intimidante, la historia que posee lo es mucho más. Todo inicia a mediados del siglo XIX, cuando Mercedes, la dama más cotizada de la sociedad de Montevideo, se casó con un respetado abogado de apellido Arenas. Tras su boda, la pareja se mudó a esta impresionante mansión, que para entonces era la más lujosa de toda la ciudad. Las cosas siguieron normales para la pareja, y mientras el abogado salía muy temprano a trabajar, Mercedes compartía con sus vecinos y continuaba con su activa vida social, hasta que, un día, Mercedes simplemente desapareció. Pasaron las semanas, y ya que nadie había vuelto a ver a la hermosa Mercedes, un grupo de vecinos se acercó a la casa y le preguntó al abogado por ella, pero él les respondió serenamente que su esposa había viajado a Europa a realizar una carrera universitaria. En un comienzo, las cosas siguieron tranquilas, pero algunos días después, muchos comenzaron a pensar que el abogado estaba ocultando algo. Y esta sospecha aumentó mucho más cuando, de un momento a otro, el abogado también desapareció, dejando órdenes precisas a sus empleados para que mantuvieran su mansión en óptimas condiciones. Así pasaron los días, después los meses y los años, y nunca más se volvió a saber nada del abogado Arenas, y mucho menos de Mercedes, por lo que los empleados dejaron de cuidar la casa
y esta comenzó poco a poco a quedar en el abandono. Durante aquellos años, muchas personas aseguraban escuchar lamentos provenientes de la casa y muchos sonidos extraños. Varias veces llamaron a la policía a reportar este hecho, pero cuando los agentes llegaban, simplemente encontraban el lugar vacío. Estos fenómenos continuaron y fueron aumentando gradualmente, hasta que por fin una nueva familia se apoderó de la propiedad y, en busca de devolver el brillo que alguna vez tuvo la casa, quisieron hacer varias reparaciones. Para ello, contrataron un grupo de constructores que debían derribar algunas paredes del hogar. Y fue entonces cuando hicieron un macabro hallazgo. Los restos de Mercedes, con su cuello cercenado de forma espantosa, estaban ocultos entre las paredes. Por supuesto, la familia abandonó la casa de inmediato y los vecinos dieron sepultura a los restos de Mercedes. Aún así, nadie se ha animado a volver a habitar esta enorme propiedad, de la cual se siguen reportando gritos desgarradores en la noche, lamentos y sensación de frío, además de la aparición de una mujer sin cabeza asomada por las ventanas. En la actualidad, la casa está a poco de derrumbarse y continúa intimidando a todos quienes lograron atestiguar los muchos sucesos paranormales que ocurrieron y ocurren allí. Pero lo cierto es que con ruidos, con gritos o sin ellos, la historia está ahí. Eso pasó en esa casa. Incluso algunos periódicos de la época lo llegaron a poner como una de sus noticias principales. Y ese asesinato existió. Existió esa mujer que vivió ahí, que vivió tal vez encerrada en ese lugar, y existió alguien que terminó con su vida y la dejó como parte de ese lugar. Esta enorme casa, ubicada en el número 408 de la calle Hacienda del Béguil en la ciudad mexicana de Querétaro, fue el escenario de una tragedia que estremeció por completo a la población mexicana. Todo inicia cuando Claudia Mijangos llegó con su esposo a vivir a la ciudad capital del estado de Querétaro, luego de haber recibido una cuantiosa herencia tras la muerte de sus padres. Claudia era una mujer ejemplar. Fue educada en las mejores escuelas católicas del país y en su juventud fue reina de belleza de Mazatlán. Luego de esta experiencia, Claudia entregó su vida a la enseñanza del catecismo y participaba activamente en las actividades de la iglesia, siendo una de las feligreses más admiradas y respetadas de su comunidad. Los años fueron pasando y ahora el hogar estaba conformado por ella, su esposo y 3 hermosos hijos que eran estudiantes ejemplares del Colegio Católico Frei. Todo era felicidad y armonía en el hogar Mijangos, pero las cosas cambiaron dramáticamente a finales de la década de los 80. Los problemas maritales comenzaron a apoderarse del hogar, pues Claudia empezó a obsesionarse de manera enfermiza con el padre Ramón, quien era el encargado de la iglesia local, y se enamoró completamente de él, lo que la llevó a separarse de su marido, quien se mudó de la casa, pero mantenía una relación estable con sus hijos. Claudia cambió radicalmente y comenzó a sufrir ataques psicóticos en los que veía demonios que la atormentaban por completo. La mañana del 23 de abril de 1989, Claudia salió de la casa para dictar sus clases de catecismo, mientras Alfredo, su esposo, recogió a los niños para llevarlos al colegio. Ya en la tarde, cuando Alfredo recogió a los niños para llevarlos de vuelta al hogar, se encontró con Claudia en un estado extraño. Lucía distante, pero agresiva,
y ambos tuvieron una más de sus muchas peleas, por lo que Alfredo se fue de inmediato. Unas horas más tarde, ya entrada la madrugada del 24 de abril, Claudia llamó a Verónica, su mejor amiga, y le dijo que unas voces la despertaron diciéndole que Mazatlán, su ciudad natal, había desaparecido y que Querétaro estaba invadida por espíritus malignos. Verónica habló con ella un rato, le dijo que se tomara un vaso de agua y que ella llegaría en la mañana para que hablaran. Así que Claudia colgó el teléfono, se dirigió a la cocina, tomó 3 cuchillos y se dirigió a las habitaciones de sus hijos, a quienes apuñaló salvajemente en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte. Se cuenta que Ana Belén, la hija mayor, quien tenía tan solo 11 años, logró escapar del ataque y ya con 6 puñaladas en su cuerpo logró arrastrarse por el suelo hasta llegar al primer piso. Pero allí fue alcanzada por su madre, quien le propinó más puñaladas y después la arrastró de vuelta hasta dejarla ubicada en su cama. Obviamente, los gritos de los niños despertaron a los vecinos y cuando varios de ellos entraron al hogar, se toparon con la macabra escena, mientras Claudia se encontraba sentada en un rincón sosteniendo en sus manos los cuchillos con los que atacó a sus hijos. Tras este terrible hecho, Claudia fue diagnosticada con trastorno esquizofrénico y epilepsia del lóbulo temporal y fue condenada a pagar 30 años de prisión, encerrada en un intenso tratamiento psiquiátrico. Claudia terminó su condena el 24 de abril del 2019 y salió en libertad yéndose a vivir con 2 sobrinas, quienes se han mantenido alejadas del alboroto que la noticia de su liberación causó. Fue sentenciada a 30 años de prisión y bueno, pues a partir del 10 de septiembre de 1991 la mujer fue recluida en esta área. Mientras tanto, durante los años en que Claudia permaneció internada, su casa se convirtió en uno de los lugares más temidos por todos en Querétaro. Allí, los gritos agonizantes de los niños siguen escuchándose en las noches y las figuras fantasmales de sus pequeños espíritus siguen apareciendo constantemente. El lugar ha sido sede de incontables investigaciones paranormales, en las cuales se han captado psicofonías y registros videográficos de la gran actividad paranormal que ocurre allí, convirtiendo esta casa en una de las locaciones más temidas de todo el país azteca. Tacares es un pequeño distrito del Cantón de Grecia en Costa Rica, cuyos habitantes no superan los 10,000. Aún así, es uno de los parajes más turísticos de Costa Rica, pues posee una atmósfera apacible y algunas de las más hermosas construcciones de todo el país. Entre sus muchas enormes y lujosas mansiones, existe una que resalta por su bella arquitectura y por haberse mantenido prácticamente intacta a pesar de haber estado abandonada por muchísimos años, y es que, a pesar de su tranquila apariencia, esta propiedad cuenta con una historia misteriosa que la ha dejado para siempre conectada con el mundo paranormal. La historia que se ha contado generación tras generación en Tacares habla de que esta casa perteneció a un hombre conocido simplemente como el Chancho de Oro, y aunque es un personaje recurrente en las historias locales, muy poco se sabe sobre él, además de que logró ser uno de los hombres más ricos de Costa Rica, gracias a sus ingenios azucareros y sus beneficiadoras de café que lo llevaron a reunir una enorme fortuna. Se dice que su historia se perdió en el tiempo, debido a que no pudo dejar herederos, así que su enorme fortuna se enterró con él en un lugar que ha permanecido en el misterio.
Se cuenta que el Chancho de Oro tenía propiedades por todo el país, pero cuando conoció Taquare se enamoró tanto del lugar que decidió comprar un terreno y construir una casa digna de su fortuna, en donde pudiera terminar sus días junto a su mujer. Así pues, nació esta hermosa propiedad construida llena de elementos arquitectónicos fabricados a detalle con un estilo colonial español, que la convirtió en una de las construcciones más admiradas de todo el distrito. Aún así, la suerte no sonrió del todo al Chancho y a su esposa, pues a pesar de poseer esta hermosa propiedad, siempre vivieron con la frustración de ver cómo los años seguían pasando y no lograban concebir un hijo. El Chancho y su esposa vivieron en aquella casa, acompañados por una hermosa joven a la cual solo se veía en muy pocas ocasiones. Todos pensaban que esta joven era empleada del matrimonio y les ayudaba en sus quehaceres domésticos, pero pronto las cosas cambiaron. De un momento a otro, muchas personas que pasaban por la propiedad a altas horas de la madrugada aseguraban ver a la joven montada en los techos mirándolos fijamente. A las afueras de la casa, era común encontrar restos de animales muertos y se decía que entre las compras que la familia realizaba adquirían una serie de diferentes plantas que presumiblemente eran utilizadas en rituales de brujería. De un momento a otro, nunca más volvió a verse al Chancho ni a su esposa, y la leyenda de su tumba llena de dinero comenzó a apoderarse de la población, por lo que varios pobladores solían irrumpir los terrenos de la propiedad para realizar excavaciones, pensando en encontrar la tumba del Chancho de Oro. Sin embargo, siempre que lo hacían, aquella misteriosa joven aparecía en medio de la noche acompañada por dos enormes perros con unos aterradores ojos rojos que expulsaban a los invasores. Por muchos años esto continuó así, pero a mediados de la década de los 80, aquella mujer que a pesar de los años conservó siempre su belleza y juventud, apareció muerta en el techo de la mansión. Sin embargo, a pesar de que la amenaza de la joven ya no estaba, nadie se animó a acercarse a la mansión, pues todas las noches la figura de una pequeña niña deforme lograba verse asomada en las ventanas de la casa, y ésta se vio envuelta en un total abandono por muchísimos años. Aún así, parecía que los años no pasaran para la casa, pues ésta permaneció intacta. Sus jardines siempre permanecían limpios y sus ventanas relucientes. Sin embargo, poseía un aura terrorífica que ahuyentaba a los pobladores. Desde su abandono, muchas personas adineradas intentaron adquirir esta propiedad, pero sus proyectos siempre se veían misteriosamente frustrados, hasta que en el 2017, una familia logró adquirirla y antes de habitarla, pidieron a un sacerdote que se acercara a la propiedad para bendecirla y hacerle una limpieza espiritual. Ahora, esta familia logró convertir la casa en una ostentosa posada llena de lujos, pero la figura de la joven y sus perros, al igual que el misterioso espectro de la niña deforme, han seguido reportándose constantemente por los huéspedes del lugar, haciendo que con los años esta casa comience a ser considerada como uno de los lugares más emblemáticos dentro del mundo paranormal en Costa Rica. Este majestuoso castillo de estilo medieval francés se ubica a las afueras de Bogotá, en Colombia, y ha sido protagonista de algunos de los más importantes acontecimientos en la historia del país cafetero. La historia del castillo inicia en el año 1898, cuando Lorenzo Marroquín, hijo del entonces presidente José Manuel Marroquín, adquirió el predio de 61 hectáreas para construir allí su casa soñada.
Lorenzo había pasado gran parte de su vida recorriendo los lugares más lujosos de Europa y desde entonces se obsesionó en vivir junto a su familia en un lugar similar. Para esto, ordenó al arquitecto francés Gaston Lelarche que le diseñara el castillo, y el proyecto se volvió una realidad gracias a los ingenieros Julián Lombada y Demetrio Chávez, quienes en cuestión de pocos meses erigieron la obra que el arquitecto había diseñado. En su momento, la casa se convirtió en la construcción más pomposa de todo el país cafetero, pero entonces, con solo unos pocos meses de habitarla, la familia Marroquín la abandonó debido a una triste tragedia que enlutó por completo a la familia. Resulta que, una tarde soleada, doña Trinidad Ricaurte y Nariño, la matriarca de la familia, apareció muerta en los jardines de la propiedad con unas impactantes heridas en todo su cuerpo. Desde entonces, los más supersticiosos de la zona comenzaron a asegurar que el macabro suceso había sido causado por la Zancona, una entidad mitológica parte del folclore colombiano que se dice aparece con forma de mujer, con 2 enormes piernas con pezuñas y largos brazos y garras, que ataca hasta la muerte a cualquiera que tenga el infortunio de toparse con ella. Sea verdad o no, la familia Marroquín no quiso habitar más aquella majestuosa propiedad y esta pasó por un corto periodo de abandono, en donde se llenó de reportes sobre supuestas apariciones de la Zancona, acompañada por el fantasma de doña Trinidad. Esta fue la primera leyenda misteriosa en torno al castillo, pero no fue la única, pues el lugar pasó a manos de Roberto Restrepo, un respetado doctor que adquirió el castillo e invirtió una enorme fortuna para restaurarlo y alejar del lugar cualquier superstición. Roberto acostumbraba a realizar allí lujosas fiestas e invitaba a algunas de las familias más prominentes de la sociedad bogotana, pero justamente en medio de una de estas fiestas, con tan solo 46 años de edad y una salud que parecía inquebrantable, Roberto cayó muerto en la pista de baile, dejando a todos los presentes estupefactos. Con este hecho, se comenzó a decir que el castillo había sido besado por Satanás y se pensaba que cualquiera que habitara el lugar terminaría siendo víctima de una terrible maldición. Aún así, un millonario de nombre Guillermo Villamil decidió comprar la propiedad y convertirla en su morada familiar. Villamil construyó un hermoso lago en los jardines del castillo y lo llenó de flamencos rosados, y por algunos años parecía que la supuesta maldición había quedado en el pasado. Sin embargo, la tragedia volvió a apoderarse del lugar, pues los 2 pequeños nietos de Guillermo murieron ahogados en el lago, y para aumentar la desgracia, la madre de los niños se colgó desde uno de los árboles al no poder soportar el dolor por la pérdida de sus hijos. De un momento a otro la oscuridad se apoderó de la familia Villamil, así que decidieron alejarse del castillo y dejar la tragedia atrás. Y así, el castillo Marroquín pasó por un largo periodo de abandono que únicamente aumentó las leyendas que desde siempre lo habían habitado. Quienes pasaban por allí aseguraban ver sombras asomadas desde las ventanas. Del interior del castillo se escuchaban gritos y lamentos desgarradores, y alrededor de la propiedad era común encontrar restos de enormes animales que habían sido salvajemente asesinados por una criatura que nadie podía identificar. A pesar de todo esto, el respetado psicólogo Francisco Gómez decidió comprar el castillo e instaurar allí una clínica psiquiátrica de lujo para atender la creciente población con problemas mentales que estaba invadiendo la nación. Sin embargo,
El psiquiátrico tan solo estuvo en funcionamiento por 6 meses, pues en una misma noche, 2 de los pacientes internados en el lugar terminaron con sus vidas, causando un escándalo tan enorme que incluso el mismo Francisco Gómez decidió también dejar este mundo, colgándose desde el picaporte de la puerta principal. A causa de esto, la maldición que habitaba el castillo volvió a tomar mucha fuerza y el lugar comenzó a cambiar de propietarios constantemente, siendo siempre abandonado pocos meses después. El lugar funcionó como hotel, como cabaret e incluso como convento, pero nadie logró habitarlo por mucho tiempo, pues la tragedia llegaba a ellos y los fenómenos paranormales aumentaban cada vez más. Aún así, el periodo más oscuro del castillo llegaría en la década de los 80s, cuando los capos de la mafia y el narcotráfico se habían apoderado de todo el país cafetero. Por aquellos años, Juan Camilo Zapata, uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha, adquirió el castillo, lo convirtió en su morada principal y desde allí facilitaba el transporte de los químicos con los que los capos de la mafia realizaban sus mercancías. Juan Camilo Zapata era un hombre sanguinario y su alias era el Brujo. Se decía que este hombre había vendido su alma al diablo, que ninguna bala podía entrar a su cuerpo y que ningún policía podía detectarlo. El Brujo tenía una abierta afición por el mundo de la brujería y se dice que solía utilizar cuerpos humanos para realizar rituales oscuros que lo mantenían a salvo de cualquier peligro. Aún así, cuando los capos de la mafia comenzaron a caer, el Brujo empezó a volverse paranoico. No confiaba en nadie, pues pensaba que todos los que lo rodeaban eran agentes encubiertos. Debido a esto, una oscura tarde de 1992, 20 empleados del castillo fueron horriblemente masacrados por órdenes del Brujo. Esta oscura acción fue determinante para dar con él, y unos meses después el ejército le dio de baja cuando trataba de huir del lugar. Desde entonces, el castillo fue expropiado por el gobierno nacional y por muchos años permaneció en el abandono total, hasta que hace algún tiempo fue restaurado y alquilado como lugar de eventos de lujo. Con una historia tan larga, con tantas leyendas que habitan en su interior y con tantas tragedias que han ocurrido en el lugar, ha resultado imposible dejar en el olvido la conexión de este majestuoso castillo con el mundo de los fenómenos paranormales. Y a pesar del paso del tiempo, este continúa siendo protagonista de varias historias macabras que hablan sobre las muchas apariciones fantasmales que ocurren allí y de la tragedia que se cernirá sobre cualquiera que decida comprarlo. ¿Tú te animarías a adquirirlo? Como siempre, los estaré leyendo en los comentarios. Era un viernes en la noche cuando Juan y Armando, 2 habitantes de la ciudad salvadoreña de Santa Ana, estaban terminando su jornada laboral. Era quincena y aprovechando el fin de semana, los amigos decidieron relajarse un rato y tomar unas cuantas cervezas. Las horas pasaron y el alcohol comenzó a hacer efecto cuando una enorme tempestad cayó sobre la ciudad, así que los hombres salieron corriendo hacia sus casas. Tal vez por su apresurado paso o por el alcohol en su cuerpo, los amigos notaron que se habían desviado de su camino y habían terminado en la esquina de la Quinta Avenida y la calle Libertad, el lugar exacto donde se ubica una antigua casa abandonada desde hace años que se considera el lugar más embrujado de toda la ciudad.
¿A que no te atreves a entrar?, le dijo Armando a Juan. «Entra tú primero y yo te sigo», le respondió él. «¿De verdad crees en los fantasmas? Eres un cobarde, Juan». Esto dijo Armando mientras se dirigía al interior de la casa. De repente, la lluvia que estaba cayendo se incrementó y ahora vino acompañada por una enorme cantidad de fuertísimos rayos. Armando, sal ya», gritaba Juan desesperado por la lluvia y por el temor que sentía de estar cerca de aquella casa. Pero Armando no respondía, así que, aterrado, Juan decidió ingresar para buscar a su amigo. El ambiente era espeluznante. El aura macabra que se siente en la casa se incrementaba con el sonido de la lluvia, y entre ojos, Juan sentía que cada que un rayo iluminaba el panorama, lograba ver a alguien parado cerca de él. Recorrió todo el primer piso, pero no había rastro de su amigo, y por mucho que lo llamara, este nunca le respondía. Así que entonces Juan decidió utilizar la antigua escalera de madera y dirigirse al segundo piso. Un largo pasillo lleno de habitaciones cuyas puertas estaban cerradas lo aguardaba, pero Juan notó que la única habitación con la puerta abierta era la última de todas. Armando, vámonos ya», repetía una y otra vez Juan mientras recorría lentamente el pasillo, y al llegar por fin a aquella habitación, vio que Armando se encontraba tirado en el piso. Rápidamente se acercó a él, pero aterrado, notó que Armando se encontraba sin vida. En ese momento, comenzó a escuchar unos fuertísimos pasos por el pasillo que se acercaban rápidamente, y al girar hacia la puerta, vio que una sombra negra se dirigió hacia él e inmediatamente perdió el conocimiento. Un rato después despertó y salió corriendo de allí clamando por ayuda. Se determinó que Armando murió tras haber sufrido un ataque fulminante en su corazón, algo poco usual, ya que era un hombre joven que siempre mostró una salud casi inquebrantable. Por otra parte, Juan tuvo que ser llevado a un hospital psiquiátrico, de donde nunca volvió a salir. Esta es tan solo una de las anécdotas ocurridas en esta enorme casa abandonada que desde hace muchísimos años ha aterrado a todos los habitantes de Santa Ana en El Salvador. Su historia es conocida desde que durante los años 70 una familia satanista la habitó y se dedicó a practicar abiertamente todo tipo de rituales, en donde llegaban varias personas a rendirle culto a las energías más oscuras del infierno. Aquella familia fue expulsada por la comunidad y la casa fue prácticamente demolida. Sin embargo, algunos años después, las autoridades de la ciudad decidieron repararla y aprovechar su enorme tamaño para instaurar allí una institución educativa. La escuela Humberto Quintero se inauguró y rápidamente la casa, que alguna vez había visto sus paredes repletas de pentagramas y dibujos alusivos a Satanás, se llenó de pizarrones, maestros y niños que le dieron un aspecto completamente distinto al lugar. Sin embargo, esto duró muy poco, pues rápidamente todos quienes estudiaban allí, al igual que los maestros y directivos, comenzaron a experimentar todo tipo de situaciones aterradoras. Apariciones de sombras recorriendo los pasillos, frases amenazantes que se escribían por sí solas en los pizarrones y ataques violentos a varios alumnos que debían ser trasladados de inmediato a centros hospitalarios, ya que luego de esto sufrían de fuertes convulsiones. La situación fue tan extrema que todos los padres decidieron sacar a sus hijos de aquella escuela y esta finalmente fue cerrada para siempre.
Pero entonces, docenas de personas comenzaron a ingresar a la casa para experimentar en persona si todo lo que se contaba sobre aquel lugar era cierto, y por supuesto muchos lo comprobaron, ya que además de atestiguar varias apariciones y situaciones inexplicables, muchos de los que ingresaban terminaban sufriendo de repentinos ataques de convulsiones, siendo el caso más grave el ataque que sufrió Armando, cuya historia contamos hace unos instantes. Debido a esto, las autoridades de Santa Ana decidieron prohibir el ingreso a la propiedad y sellaron con ladrillos todas las ventanas y puertas de la casa. Pero la misma noche en que lo hicieron, los vecinos del sector comenzaron a escuchar los incesantes ladridos de un perro desesperado que provenían del interior de la propiedad. Uno de los vecinos llamó a las autoridades para que sacaran al perro del lugar, pero tras esperar varias horas sin que las autoridades llegaran y ante los ladridos y aullidos del animal, los vecinos decidieron derribar los ladrillos de la entrada principal y tratar de rescatar al canino. Sin embargo, cuando ingresaron, no encontraron al perro por ninguna parte, a pesar de seguir oyendo los ladridos desesperados del animal. Desde entonces, los ladridos siguen oyéndose prácticamente a diario. Las manifestaciones paranormales siguen reportándose constantemente y la propiedad se ha visto continuamente visitada por investigadores y amantes del mundo paranormal que coinciden en afirmar que una fuerza extremadamente poderosa y maligna sin duda habita la propiedad. Por ahora, las autoridades no han pensado en algún proyecto para renovar el lugar y aprovechar el estratégico sitio donde se encuentra ubicado. Y es que muchos piensan que de derribarla, la energía insidiosa que se encierra en la casa podría esparcirse por el sector y causar toda clase de estragos aterradores. Protegido por la inmensidad de la pampa, rodeado por leguas y leguas de terreno llano y con un hermoso bosque circundante, el castillo de Egaña emerge imponente en medio del exuberante verdor de esta zona bonaerense. Este hermoso lugar está construido en los terrenos de una de las familias más prominentes de la sociedad argentina y fue ideado por Eugenio Díaz Vélez, arquitecto de profesión, quien heredó los terrenos de su padre Eustaquio, quien a su vez lo había heredado de su padre, un próspero y renombrado miembro de la élite porteña. Como vemos, aquellas tierras habían pertenecido desde siempre a la familia Díaz Vélez y por lo mismo Eugenio no dudó en elegirlas para llevar a cabo su proyecto más soñado, una enorme mansión vacacional en donde toda su enorme familia pudiera disfrutar a sus anchas. Todo el proyecto fue diseñado y desarrollado por Eugenio en un lapso de 12 años, durante los cuales experimentó, imaginó y convirtió en realidad sus más profundos deseos profesionales y tomó la construcción de su casa soñada como su máximo logro. Para 1930 la mansión estaba lista. Todo había quedado exactamente como Eugenio lo había pensado, con 77 habitaciones, 14 baños, 2 cocinas y una enorme cantidad de galerías, acompañadas de patios, terrazas y balcones. Para celebrar, la familia Díaz se reunió en su totalidad y organizaron un enorme y lujoso banquete en la mansión que serviría de apertura a un futuro lleno de festividades e invitados de lujo en el hogar. Aquel día, todos se encontraban en la mansión excepto Eugenio, quien estaba en Buenos Aires realizando algunos trabajos, pero según lo planeado, llegaría a tiempo para la celebración. Sin embargo,
Las horas comenzaron a pasar y cuando la tarde estaba a punto de llegar a su final, por fin un auto llegó a la mansión. Sin embargo, no se trataba de Eugenio, sino de un emisario de la policía, quien había traído consigo la noticia de que Eugenio había fallecido aquella tarde a causa de un infarto fulminante. Por supuesto, luego de esta noticia, la celebración se canceló. La familia estaba devastada e inmediatamente abandonaron la mansión para dirigirse a la capital y encargarse del entierro del patriarca de la familia. Aquella fue la única vez que la mansión recibió a algún miembro de la familia Díaz, pues desde aquel día todos perdieron interés en la propiedad y la relacionaron de inmediato con la tragedia. María Eugenia, hija de Eugenio y heredera de su fortuna y de sus propiedades, nunca mostró interés en el castillo y jamás quiso poner un pie en él. Así que la enorme construcción estuvo en un abandono total por 30 años, tiempo durante el cual, sea por su estado de abandono, su imponente tamaño o su lejanía, el castillo de Egaña comenzó a llenarse de historias sobre una fuerte actividad paranormal que ocurría en su interior. Sombras oscuras y enormes, lamentos, llantos y golpes inexplicables eran reportados a diario, y estas situaciones comenzaron a hacer que varias personas interesadas en rituales oscuros y en ocultismo utilizaran sus instalaciones para realizar allí sus acciones. Para 1960, la propiedad pasó a manos del Estado y se decidió aprovecharla para convertirla en un enorme reformatorio. Así, sus lujosas habitaciones y sus pasillos debieron reformarse para adaptarse a las nuevas necesidades, y lo que se creó como un lujoso paraíso se convirtió en el hogar de jóvenes criminales, muchos de los cuales se encontraban con problemas mentales. Por 10 años el reformatorio permaneció fuerte, pero entonces una nueva tragedia tuvo lugar, luego de que uno de los jóvenes recluidos en el reformatorio atacó salvajemente a uno de sus compañeros y le causó una horrenda muerte. Debido a esto, se dio a conocer la gran negligencia con la que se manejaba el lugar, así que los jóvenes fueron trasladados y el castillo una vez más se vio expuesto al más profundo de los abandonos. Desde aquellos años, muy pocos se animaban a ingresar a aquel lugar, pues se aseguraba que estaba absolutamente maldito y estaba poseído por espíritus demoníacos que se manifestaban de diferentes formas. Pero en el año 2010, cuando el gobierno comenzó a redactar un proyecto para demoler la construcción, los habitantes de Egaña impidieron que el proyecto se llevara a cabo, pues este castillo ya se había convertido en parte de sus vidas. Una parte que les aterraba, pero que al tiempo apreciaban. Y así, el castillo continúa en pie, adornando la hermosa llanura de aquella región argentina y llenándose de anécdotas sobre las muchas situaciones extrañas que ocurren en su interior. Lleguemos ahora hasta Arequipa, la ciudad blanca del Perú, en donde existe una casa tan famosa y aterradora que incluso la calle en donde está construida se le conoce como el Callejón de la Casa Embrujada. En aquel lugar, ubicado entre la iglesia de San Juan Bautista y la plaza principal, se reportan sonidos de cadenas arrastrando por el suelo, aterradores avistamientos de 2 espectros blancos con unos escalofriantes ojos rojos, y las constantes apariciones de marcas de arañazos en todas las paredes de la propiedad. Y como puedes imaginarte, detrás de estas impactantes manifestaciones hay una historia de tragedia, muerte y dolor.
Corría el año de 1666, cuando un noble español cuyo nombre no recuerda la historia, llegó al distrito de Yanaguara para ejercer su oficio de encomendador. Poco tiempo después de su llegada, el hombre se casó con una hermosa joven arequipeña de tan solo 20 años, quien accedió al matrimonio no por amor, sino por obligación de sus padres. La joven poseía una impactante belleza, y aún después de convertirse en una mujer casada, muchos hombres la cortejaban, recibiendo siempre el rechazo tajante de la mujer, excepto una vez, cuando un joven y guapo empleado de la casa comenzó a enamorarse de la joven, y ésta a su vez comenzó a responder a sus insinuaciones. Poco a poco, ambos iniciaron una relación amorosa, siempre con el temor de ser descubiertos por el marido de la joven, y ese temido día llegó, cuando el hombre regresó de un viaje de negocios y encontró a su mujer con su joven criado besándose apasionadamente. El hombre entró en cólera y lo único que quería era venganza, así que comenzó una aterradora serie de torturas y vejámenes en contra de su mujer y su amante. La depravación duró por varios días, y el hombre cruelmente se aseguraba que ambos continuaran con vida para poder seguir causándoles dolor. Y cuando al fin se cansó, decidió abrir un enorme hoyo en una pared y ubicar allí a su esposa y al joven amante, quienes a pesar de encontrarse heridos y sin fuerzas, aún seguían con vida. Se dice que para aumentar su dolor, el destino hizo que ambos lograran seguir con vida muchos días después de haber sido encerrados entre dos angostas paredes, y durante todo ese tiempo, el marido se sentó a escucharlos gritar, golpear y arañar las paredes. Cuando al fin los jóvenes amantes murieron, el hombre empacó sus pertenencias, tomó un barco hacia España y nunca más se supo de él. Pero el oscuro crimen quedó al descubierto varios años después, cuando la familia que había adquirido el inmueble descubrió los cadáveres emparedados mucho tiempo atrás. Desde entonces, el lugar en donde aquel hombre vivió y en donde dio rienda suelta a su sed de venganza, comenzó a presentar un número tan grande de manifestaciones paranormales que han impedido que alguien se anime a habitarla nuevamente. La casa es considerada una construcción histórica en la ciudad peruana y el Estado se ha encargado periódicamente de su mantenimiento. Aún así, el dolor ocurrido en esta hermosa casa colonial dejó una huella tan macabra que jamás podrá ser olvidada. Esta llamativa casa, ubicada en la capital del estado mexicano de Guanajuato, ha llamado desde siempre la atención de todos, no solo por su curiosa arquitectura que mezcla el estilo gótico con el árabe, sino por la aterradora historia que oculta tras sus paredes. La casa fue construida en 1895 por orden de un empresario holandés, quien vivió allí con su pequeña hija llamada Susan por muchos años. El hombre, en medio de una repentina disputa, terminó causando la muerte de uno de sus mejores amigos y se vio condenado a la cárcel por su crimen. Aún así, la única preocupación suya era dejar a su hija desamparada, por lo que consiguió la ayuda de dos extrañas mujeres, a quienes él llamaba las tías, quienes pasaron a encargarse de Susan, quien para ese entonces ya era una atractiva mujer. Desde el momento en que las tías llegaron a la propiedad, la vida de Susan cambió por completo. Y se cuenta que estas mujeres se aprovecharon de la belleza de la joven y la obligaron a conquistar a varios hombres, quienes tras entrar a aquella casa, nunca más fueron vistos con vida. Las tías un día simplemente desaparecieron y la joven no volvió a ser vista, pero varios años después,
cuando la casa pasó a manos de otra familia, tristemente el cadáver de la joven fue encontrado amarrado en el sótano de la propiedad, y tras la autopsia se descubrió que la joven había muerto por desnutrición. A partir de entonces, la casa permaneció desocupada. Aún así, muchas personas aseguraban ver el fantasma de una hermosa joven asomada por las ventanas en las noches, cuyo rostro refleja tristeza y desolación. Por estos mismos años, una oscura leyenda se cernió sobre la propiedad, pues según se contaba, el fantasma de esta joven atraía a los hombres que pasaban por allí y los invitaba a adentrarse al hogar. Cuando lo hacían, se encontraban con dos aterradoras ancianas que les aseguraban que la joven los estaba esperando en el sótano, pero cuando entraban allí hipnotizados por la belleza de esa joven, eran golpeados por fuerzas espectrales que los dejaban inconscientes y con el cuerpo lleno de heridas y moretones. Aunque esto suene a simple leyenda, lo cierto es que varios hombres fueron encontrados en el sótano de aquella casa y todos contaban la misma historia. Y tras tantos espeluznantes relatos, nadie duda que sea algo real. En la actualidad, en el lugar funcionan varias oficinas gubernamentales y aunque nadie ha reportado ser golpeado o atraído al sótano de la casa, sí se ha reportado muchas veces el avistamiento de una joven espectral con una delgadez extrema que aparece recorriendo silenciosamente los pasillos del lugar y desaparece en la nada. Con este lúgubre aspecto y los misterios que han ocurrido allí a lo largo de la historia, nadie duda que esta casa se encuentre poseída por fuerzas del más allá, y ni el paso de los años ha logrado aminorar el horror que esa casa genera con tan solo pasar cerca de ella. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.